Suscríbete a la Panterita. Ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Ariel Julián Mareco, buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos en contacto con el señor Julio Mansur, ex Olimpia. Julio, ¿cómo te va? Buen día, Bruno, buen día para los muchachos ahí, todo tranquilo. Julio, ¿se solucionó el tema de la liga donde vos estás en estos momentos dirigiendo? Sí, ya se lo hace rato ya. ¿Y qué pasó, Julio? No, y era que se le habilitó a un jugador que estaba, ¿cómo te decía? Estaba suspendido, pero el partido se suspendió porque llovió mucho un domingo y nosotros jugamos con un equipo que se llama, bueno, íbamos a jugar con ellos, pero ellos jugaron el domingo y se le suspendió al jugador y el miércoles le habilitaron a otro equipo y después habilitaron otra vez para el domingo para que juegue contra nosotros, el día domingo. ¿De qué liga estamos hablando, Julio? Sí, Liga Luqueña. Liga Luqueña. Pero ni a solucionar el problema, pega nápico la partido, sí. Julio. No, perdimos un punto, pero era por partido y ese no dijo por fecha. Por eso perdimos. Sí. Pero ¿y en la protesta no ganaron? No, perdimos la protesta. Perdieron la protesta. Sí. Julio, Sí. te estábamos molestando por la campaña esta que se viene de Olimpia en octavo de final, Flamengo. Hablan que Sergio Ramos, el conocidísimo jugador español, podría ser refuerzo del Flamengo, inclusive ya han contactado en 3 ocasiones con él. Y la pregunta es, Julio, ¿será que Olimpia puede llegar otra vez a una final de Copa Libertadores? Porque se complica cada vez más, pareciera ser por la billetera, el presupuesto, el dinero, los jugadores que tienen los equipos brasileños principalmente. Pero como se dice, por ejemplo, en el fútbol, se entra 11 contra 11. Ahí el que pone más huevo, como se dice, puede ganar los compromisos. La ventaja que tiene Olimpia es que juega primero de visitante para este partido. ¿Vos decís que es una ventaja, verdad, Julio? Sí, tiene ventaja. Sí, allá Olimpia podía raspar a sacar un empate y Barete poner un empate fuerte y acá puede venir ya puede pasar cualquier cosa. Sí, eso es la ventaja que tiene Olimpia, que juega contra Flamengo allá y ellos tienen que tratar de demostrar también a su gente que tiene que ganar ese compromiso para que pueda venir acá tranquilo a jugar el próximo compromiso, pero difícil va a ser. A esta instancia ya todos los equipos están bien, están mentalizados lo que va a ser las copas, como nos pasó a nosotros en el 2013. Julio, ¿vos crees que la estirpe, la camiseta pesa? Porque hay gente que te dice, no, pero eso ya es del pasado, Olimpia ya en el 79, qué sé yo, ya muy lejos, te dice 2002 ya es lejos, 2013 poner la última campaña, pero está el que te dice no, claro que pesa la camiseta. No recuerdo con quién fue, hace poco hablamos con un referente, la contraparte. Julio Razal nos dijo, no, eso ya es historia, el jugador ya entra con la camiseta, ya es jugador nuevo, plantel nuevo. Y yo le dije, no, tiene, la historia tiene su peso, porque los jugadores de Olimpia hablan de que se siente de una manera diferente jugar la Copa Libertadores de América por el Olimpia. Y la verdad que pesa porque nosotros mismos, cuando jugamos, por ejemplo, ponerle que yo jugaba en Rubio Ñu y íbamos a enfrentar a Olimpia, a Cerro, a
Libertad Guaraní, por ejemplo, en el torneo local. Y ya entrar ya mentalizado, trabajar de la mejor manera o trabajar mejor en la semana para que vos puedas llegar en ese partido. Porque sabiendo bien que a qué equipo iba a enfrentar. La misma cosa pasa en la Copa Libertadores. Vos sabés, por ejemplo, te preparás y vas a enfrentarle a River, Boca, te preparás de otra manera. Y la misma cosa pasa acá en Olimpia. Cuando te vas a enfrentar en Olimpia, como te digo, es difícil. Para mí que pesa la camiseta, pues la misma cosa en el fútbol europeo. Vas a enfrentar a Real Madrid, es pesadísimo esa camiseta cuando vas a enfrentar contra ellos. Y te hago otra pregunta. Por ejemplo, en el camarín, ustedes en esa campaña del 2013, Julio, ¿te acordás que no dan un peso por el Olimpia? Estaba con crisis económica, me parecía esta situación, ¿verdad? Vos sabés que a propósito se arregló la situación de Olimpia. Ayer al mediodía estábamos adelantando con Federico de esto que estaban en diálogo y hoy se solucionó finalmente, ya hay un acuerdo entre los jugadores y la directiva del Olimpia. Pero, ¿cómo se llegó a esa final, Julio? Y porque éramos un grupo unido. Nosotros hablábamos mucho dentro del vestuario con los muchachos, hablábamos porque sabíamos las crisis que estaba en Olimpia. El Olimpia estaba cuando eso. Y también en el torneo local andábamos mal, pero nos mentalizamos en la Copa porque había más, ¿cómo te voy a decir? El tema económico, porque si nosotros no pasábamos no íbamos a cobrar nada. Y apretábamos más. Y en el torneo local, por ejemplo, nosotros casi salimos quinto o sexto, por ahí salimos. Pero internacional estábamos bien. Llegamos hasta la final porque, como te digo, hablábamos mucho y también los muchachos se mentalizaron lo que era la Copa. Julio, ¿y qué pensaste ahora que hubo inconvenientes en Olimpia en el tema económico, el plantel, que no hubo acuerdo con el presidente, ahora se solucionó? Llega un momento que los jugadores también como que su dinero, ¿cómo es el manejo, Julio? ¿Cómo es el tema del...? Porque no es fácil que directamente ya no vamos a concentrar. O sea, eso ya es un extremo prácticamente, un recurso extremo, ¿verdad? Y tiene que ser un tiro de afloje también, por ejemplo, los directivos te piden, ¿verdad?, que te da un porcentaje de los premios y eso. Y también los jugadores ponen sus opiniones o ponen sus condiciones también. Viste que a veces, por ejemplo, vos no cobras 3, 4 meses, no cobras, y con el premio uno también llega a los meses para poder pagar su cuenta, poder pagar algo, sabiendo bien que la situación que está pasando ahora en la Olimpia, por suerte se arregló, porque para mí en todos los lugares, en todos los equipos siempre pasa eso, no solamente en Olimpia, todos los equipos tienen ese problema de cobrar atrasados los sueldos, pelear por el premio. ¿Ustedes cuántos meses llevaban a no cobrar, Julio, legalmente? Ya pasó el tiempo, ya podés contar. Nosotros 4 o 5 meses no llegamos a cobrar porque primero no teníamos presidente cuando eso. No teníamos presidente y... Esa no fue la época que salió Recanate y agarró... Carísimo Neto, ¿verdad? Carísimo, después de un mes por ahí agarró. O sea, un mes tuvieron sin presidente luego. Sí, un mes por ahí, sí. O sea, peor que... Porque... No, qué difícil. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo hacían, Julio, para sobrevivir? Y cuando yo me fui a la Olimpia, yo arreglé por 3 millones. 3 millones de guaraní. 3 millones de guaraní arreglé ahí para combustible. Pero nosotros, como te dije, nosotros apretamos más por el premio que íbamos a tener. Por el premio. De los partidos. O sea, 3 millones de guaraní era tu sueldo. O sea, no era mucho, Julio. No era mucho. Después nomás me alzaron después cuando
llegamos a la instancia de semifinal y eso es la Copa. Yo hablé con el presidente cuando eso ya era carísimo. Y hablé con él que no me estaba alcanzando para los mensuales, le dije. Y me dijo, ¿cuánto ganas? 3 millones, le dije. Se rió de mí. Se rió. ¿Y qué? ¿A cuánto te subió, Julio? Y me dijo, anda, ya pasó mucho ya. Entonces te voy a contar. Sí, me claro, dijo, anda a hablar con Ronaldo, me dice. Anda a hablar con Ronaldo ahí, está, cuando eso en la villa tenía la oficina. Y era una tarde que, bueno, al otro día de un partido que ganamos, la Copa ganamos, y me dijo, anda a hablar con Ronaldo ahí, está en la oficina, y hacer que te da un contrato, me dice. Y me fui a hablar con él. Ronaldo era el gerente, amigo. Le dije, Ronaldo le dijo, hacerle 15, le digo, y me hizo $15,000, me hizo. Aquí le dije. Vos 15 millones. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio? 15 millones. ¿Y vos te quedaste callado? Aquí, no, 15 millones muy mal. Y después, y se enteró después, carísimo, neto, que eran $15,000. O firman, vaya que sí, ellos estaban ahí festejando todavía. Y vos supiste, ande vivo ir. No es vivo, pero a mí... No, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Aprovechaste que estaban en semifinales, o sea que es un momento de euforia ya, ¿verdad? Sí, recupera para Italia, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo te firmó? ¿Un año, bro? Un año firmé hasta 2013, firmé. Y después, no, me dijo hace, un año más, hasta 2014. ¿A 2 años voy en bote? Sí. Después me dijo, antes de salir, me dijo, Masur, yo quiero que vos te quedes mucho tiempo acá y decirle a Ronaldo que te haga un contrato más, me dice. Y no le hice más firmar. Ya, no vale más, ya. Porque él iba a salir en junio, julio iba a salir él. Y antes tenía que firmar, me dijo. No, sí. Le dije, yo vale más, le dije. 2014 terminó y yo salí de Olimpia, me fui a Río Ñu, 2015. Y ahí después me dejé de fútbol. Julio, y cuando Carísimo Neto le dijo así, pues poner, le dijo, por lo hizo apurado, le dijo 15, hacerle 15, era 15 millones, vos, y vos pensás, pues vos te quedaste callado. Aquí, nada más dice 15 millones. $15,000 puso entonces. ¿Y cuando te puso en el papel, vos te sorprendiste cuando te entregó, o él te dijo $15,000, te dijo ya el Ronaldo? No, ahí nomás me puso, él estaba haciendo en la computadora nomás ahí en la villa y me dio el papel y me fui a hacerle firmar al presidente y al tesorero que estaba ahí. ¿Y no vio el presidente cuando te firmó? Mi cabeza de chapa, creo que sí. Me firmó. No, pues sí, vos me traes a mí, pues yo te iba a decir, pues Julio, no, tengo $15,000 más, 15 millones, ¿verdad? No podía decir eso. Semifinal, pues ya no llame. Qué anécdota espectacular, ya. Qué increíble el fútbol, o sea, que te digo que y así llegaron y qué cerca tuvo Olimpia de ser campeón, Julio. Seguimos cerca. ¿Qué es lo que pasó? O sea, vos sabés que entre tiempo terminó el primer tiempo y todos pensamos, Olimpia va a ser campeón y corrían los minutos del segundo tiempo. ¿Qué? Nosotros teníamos que aguantar 15 minutos más segundo tiempo. 15 minutos más, porque ellos ya no ni con todo y nosotros ya vamos a marcar. Yo dije que íbamos a meter un gol. Porque casi en todos los partidos nosotros metíamos goles. Sí. No, buen equipo tenían. Salgueiro, Vareiro, Freddy Vareiro. Tanque. ¿Te acordás que Alejandro Silva, Tanque? Sí. Tanque y hasta ahora la gente de Olimpia no quiere ni escuchar esa parte de la historia. Pero Julio, decime, ya que pasó el tiempo, realmente, ¿qué es lo que le pasó a Tanque? ¿Por qué no le pegó nomás ya directamente? Y eso le dijimos, de zurda tenía que pegarle. Él quiso acomodar bien para pegarle de derecha. Pero arco en blanco ya estaba. Sí. Y decisión, yo decidí nada. Quería asegurar, ¿verdad? Sí, pero nosotros, la verdad, en ese partido tuvimos 4 ocasiones de gol. Muchas, sí. Una de Vareiro, o sea, impresionante, pues. Vareiro y el otro que era Ale Silva, Ale Silva también. Estaba solo Salgueiro, punto penal. Sí. Y acá metió de zurda y allá de derecha, en su perfil
No Le pudo agarró meter. mal la pelota. Sí, increíble. Che, ¿y Ronaldinho qué tal, Julio? Ojalá viola, tipo. ¿Pero qué Pero juega? nosotros no le damos espacio. ¿Eh? Nosotros no le damos espacio. No me ese espacio. Ah. Los niños turnarse. Uno sale, el otro se queda. Ah. A veces el otro se queda pegado a él. No pisazo. Ah, o Pichacho, pero pudo y mía y ese allá. Sí, no. Ah. Y antes pues no había VAR, ahora ya todo se ve. Ah, en el bar entra, o sea, antes, ahora con el bar pues ya entra todo que vos le haces ojito y Sí. ya te cobran penal. ¿Verdad? No, intención de darte cobrar ahora. De mañana ya güey, ya no le botan esta amarilla. Julio, Como cuña invadiendo Guadalajara, déjame tomar cuña invadiendo Guadalajara. en serio, ¿verdad? Cualquier cosa se tira ya. Cualquier cosa se tira a los jugadores ahora. Le agarra la camiseta un poquito y ya se tira. Sí, Como cuña invadiendo la daño de jugador. sí, sí, sí. No, y el, el tema de, ¿sabes qué? De la posición adelantada, viste que ahora están cambiando también. Ese Macio Argel ya es muy fino, ese están cambiando ahora. Y pues San Guasú lleva cobraba, no sé. Sí, no, argelería pura, o sea, pero ahora cambiaron, o sea, ahora tiene que, o sea, el cuerpo completo tiene que estar, o sea, ya no es que por un dedito le van a cobrar el penal en la posición adelantada, ¿verdad? Julio, decime una cosa, en la tanda de los penales, Sí. en la tanda de los penales, ¿qué dijeron antes de los penales? Porque, o sea, vos sabés lo que es ganar 2-0 acá, allá se estuvo a punto, tuvo oportunidades. ¿Qué pasó, Federico? No, a Julio le habían expulsado ese partido. Sí. Claro. 38 son los tiempos. 38, por eso Julio cuando terminó la largue, todos pensamos que iba a salir campeón de Olimpia. Porque le expulsan a Julio, viene el segundo gol y parecía que le iba, en el alargue en los 30 minutos le iba a golear, aguantaron bien los 30 minutos y después el penal le parecía y lamentablemente no se dio, pero hasta eso sí, me acuerdo que le habían expulsado a Julio en aquel partido. Cerca del final de los 90 minutos. Sí, a los 38 segundos tiempos me expulsaron. Y después vino el Por gol, doble el amarilla. segundo. Doble Y amarilla. ahí parecía ya la debacle, después aguantaron bien otra vez. Con 10 hombres. Se aguantó. No, una cosa increíble, pues ya. Bruno, estoy recordando nomás, Julio, vos hasta el partido con Fluminense entonces ganabas 3 millones, ¿verdad? Y ahí Sí. con razón que te peleaste Sí. con Freddy, toda la gente recuerda todavía ese momento. ¿Te acordás? No, ahí, pues, $1 millón va a ganar mensual y Más un gol en contra. tiene que pagar no sé solo. Y por eso fue que te enojaste con él. No, solamente para ponerle nervioso. ¿Sabes? Viste que cada uno puede buscar la manera de desconcentrar al contrario. Hay que buscar para desconcentrar y hablamos entre nosotros porque sabiendo bien que de dónde venía él y metía goles, la verdad que metía goles. Antes de nuestro partido metió no sé cuántos goles metió cuando antes jugaba con nosotros. Y en ese partido, Julio, hiciste un gol en contra, ¿verdad? De inicio. ¿Quién fue? Dio la pelota atrás. Dio la pelota. Ah, Quise tirar a Martín, pero yo, el volante derecho, y fue a iba allá. y quedó No corto. le he visto, pues. Y allí en ese tipo de situación, lo que el Olimpia tiene, Julio, esa capacidad psicológica de saber agrandarse en la adversidad, de no entregarse, porque imagínate, lo dieron vuelta ese partido con ese accidente, vos, futbolístico, digamos, la fortaleza mental también, pues más de uno capaz se hubiese apichonado, ¿no? Y sí, la verdad que el primer tiempo lo ya estamos ganando 2-1 y eso nos dio muchísima entusiasmo, como se dice, para poder aguantar el segundo tiempo, porque ellos vinieron sobre nosotros, pero por suerte se portaron los muchachos en ese partido. Ujú. ¿Qué sabe de ese chico que jugó de titular, un mediocampista en aquel partido? ¿Qué pasó de él, Julio? Hernán Pérez. Sí. Hernán Pérez está jugando, parece, en una liga de... No me acuerdo qué liga, pero Sigue jugando. Sigue jugando. Ese fue Almeida rápido, cambió cuando eso. Enseguida lo sacó. Sí, cambio. Sí. Y por suerte no me sacó a mí. Por la falla que... Pero era intencional la falla. No, lógico. Era Pasa. una... que yo le he visto a los delanteros frente mío, entonces ambos dicen, ajá, ambos viendo. Ya, volante derecho.
Quería que te trae la tierra ahí, Julio. Mira, Chore. Pero por suerte la gente ni nada nos iba, apoyó hasta el último. Julio, Chano era tu compañero de saga, Chano Candia. Chano y jugamos línea de 3. Chano y Herminio Miranda. Sí. Chano y Miranda. ¿Y cuánto, Julio? Miranda juega y Chano también. Julio, ¿y cuánto iban a ganar si eran campeones de la Libertadores? ¿Cuánto arreglaron con el presidente en aquella época? Nosotros arreglamos el 40%, parece que arreglamos. 40%, y después teníamos otra vez $2 millones, parece, aparte. Aparte, o sea, sí, que juntaron la gente ahí. $2 millones teníamos. Los dirigentes juntaron 2 palos verdes. Sí, 2 palos verdes, sí. Más 1 millón, aparte. O sea, ustedes iban a cobrar, si era 40%, me dijiste, ¿verdad? Sí, 40%, sí. Y entonces era 1 millón. Parece que era el premio, ¿verdad? Cuando eso era poco el premio de la... no, pero espera, vamos a hacer bien los números, esperamos, Julio. Sí. Ese 2 millones era libre para ustedes. Libre. ¿Verdad? Era aparte, sí. Pero de los 1 millón, 40% era usted, o sea, 400.000. Perdón, Bruno, estoy aquí en el archivo. Y en el año 2013 la Conmebol pagaba casi $6 millones al campeón. 5.980.000 y monedas de dólares. ¿De dónde hace 6? 6 millones de dólares. Ese 40% era para ellos. O sea que estamos hablando de... no, sí, y $2.400.000 ya sí hacerlo rápido. ¿Verdad, Julio? Del premio del campeón, ¿verdad? El premio del campeón, sí. Ese nos iban a dar el 40%. Y nosotros teníamos 2 millones aparte otra vez los dirigentes. No, mucho dinero, Sí, mucho dinero, como 5 por ahí nosotros éramos, porque después teníamos otra vez, si salíamos campeón, íbamos a ir a un día de club y teníamos otra vez parte de eso. Hay mucha plata. Y también... ¿Y ustedes calculamos más o menos? Un patrocinador que iba a poner vehículos también para sortear. Ay, juez. Y ustedes más o menos, debe calcular, vos ya calculaste en aquella, ¿cuánto te iba a tocar así más o menos, cada uno cuánto le iba a tocar? Y ponerle que 140, 130 por ahí, porque el $2 millones por la final nomás era, y iba a entrar los 18, pero de eso se quita otra vez para los que están fuera y eso. ¿Qué plata se perdió en Julio, no? Sí, mucha plata perdimos. Y le quitó mucha posibilidad a Olimpia el traspaso de Richard, lo que sucedió con Ariosa también, ¿verdad? Sí, perdimos. Sí, estaba Richard, yo creo que íbamos a ganar, yo digo, porque Richard era medio equipo con Aranda, y Tony en el medio. Pero nosotros estábamos justitos cuando eso completábamos con los mitad y ¿cómo se dice? Sí. Y antes de los penales, ¿vos ya no tuviste en la tanda de los penales, verdad, con los muchachos, o te permitieron estar? No, yo justo caí en doping y ya me fui ya la oficina donde se hacía el doping, ya me llevaron directo ahí. O sea, ¿vos no viste la tanda de los penales ahí? No he visto ni cuando, no sé, a los 38 por ahí se hizo el sorteo, o a los 35 se hace el sorteo de quién se va a doping. Y cuando yo salí ya me llevaron ya. ¿Y cómo te enteraste que perdieron la final? Porque se escuchaba, tenía una ventanita y se escuchaba ahí, y después había gente de Mineiro ahí adentro y ellos escucharon el partido. O festejáis, güey. Sí, festejaron ellos. ¿Y te salió velorina esa vez de los nervios? No, después de 2 horas por ahí. Julio, esa noche previa ustedes pudieron dormir, porque yo recuerdo que llegaban materiales de presencia de hincha del Mineiro que se fueron a explotar todo lo que tenían, todo lo posible alrededor del Hotel Olimpia. Pero para mí que eso no fue también factor para perder una final, porque nosotros tuvimos ocasiones de gol y no pudimos concretar nomás. Eso no fue nuestro problema. Y no supimos aguantar más el segundo tiempo, porque a los
a los 57 o a los 1 minuto era que metieron el 1-0 de ellos. Si nosotros aguantábamos más, yo creo que iba a ser lindo y íbamos a aguantar todo el partido. Porque justo nos metieron el 1 a los 1 minuto por ahí. Sabíamos que iban a venir ellos con todo. Qué bárbaro, qué recuerdo, ¿verdad? Qué recuerdo realmente impresionante. A mucha gente, acá me escribe Eddie Arzamendia, me dice que ¿Sabes la cantidad de gente habían ido WhatsApp? con los abobos a actuar a la Villa Olimpia. Eddie Arzamendia, fueron con abobo a actuar antes del partido con Fluminense. Bueno, eso llevaban en la cena, así fue, Julio, ¿verdad? Sí, iban a la cena. ¿Y vos ya era el jockey del vestuario de Julio? Yo llevaba teníamos una maletita que era de música, una maleta de música. Tenía rueditas, maleta no le decíamos. El dueño del sonido era Julio Manzor, sí. Maleta no le decía. Julio, vos eras el capitán del equipo. ¿Cómo? Vos eras el capitán del equipo. ¿Quién era el capitán? No, el capitán era Richard salió y quedó Chano. O sea que Chano lo que iba a levantar la Copa Libertadores, entonces. Sí, Chano. Yo después en el 2014 lo que quedé como capitán. En el 2014. Sí. Pues yo y Carlos Humberto. Che, legalmente, Julio, el cuerpo técnico no sabía que había alargue o no. Parece que ahí o cañico, legalmente hablando. Y no, la verdad que no, ni nosotros sabíamos que nosotros entrenamos penal, sí, se entrenó en el campo de, ¿cómo se llama? El Cruzeiro. Entonces no íbamos a entrenar ahí. Ahí sí entrenamos penales, pero alargue no sabíamos que iba a haber alargue. Ustedes no sabían que, porque la verdad que era esa es la impresión que se tenía, que ustedes no estaban en conocimiento que iba a haber alargue. Y después, ¿qué pasó, Julio, cuando el árbitro dijo alargue? Y yo no sé la verdad, porque yo, como te expliqué, yo estaba... vos saliste ya antes, pero igual que... Me pusieron. Sí. Me pusieron. Ambas, lo mitad, que quedaron muy... ¿Qué dijeron los muchachos después de la final? Y nada, que seguramente no era para nosotros. Así nomás se dijo. Seguramente no era para nosotros y lastimosamente que perdimos al final porque aguantamos bien el primer tiempo. Sí. Aguantamos bien y el segundo nos faltó un poquito más tal vez de suerte porque esa pelota que Pitoni medio pifió, ese por ejemplo a mí me engañó también. Yo confié en él que iba a sacar y no metió el 1-0. Pero el segundo gol ya pienso que nadie podía sacar porque en el ángulo cayó. Sí, no, increíble fue. Y Julio, Ale Silva es muy buen jugador, ¿verdad? ¿Cómo lo está viendo ahora? Sí. Bien le estoy viendo. A ver. Parece que se convierte cuando juega en la Copa Libertadores. ¿Verdad? La verdad. Sí, es otro jugador. O disparar la tipo, corre, un estado físico increíble tiene. Natural es su estado físico, ¿verdad? Natural. Pues para encima de que como Cristiano Ronaldo que toma, qué sé yo, que come brócoli con agua, mira, momuruizu, güey. Natural. Natural es su físico. ¿Y cómo vos le estás viendo ahora al equipo del Olimpia? Y bien le estoy viendo, bien. Así como te digo que en la Copa parece que se juega de otra manera. En la Copa y en el torneo local, pienso que el primer partido que jugaron, no jugaron tan mal, pero les sorprendieron los goles. Y de ahí y además no se pudieron recuperar. Pero está bien. Si se recupera Derli, va a estar mejor. Derli también estuvo en su mejor momento y va a ser de gran ayuda para Olimpia. Medio equipo, buen jugador. Y te corre todo ahí arriba. Sí. O sea que, mira, para cerrar, Julio, si Richard Ortiz no se le vendía a lo mejor, Olimpia tenía muchas más posibilidades de ser campeón, ¿verdad? Sí, la verdad teníamos posibilidad. O si se le traía, por ejemplo, a otro jugador en vez de Richard también. Sí. Que es supuesto que
por ahí iba a rendir más. Ajá. Pero vos te acordás cómo fue el segundo gol, porque el segundo gol fue increíble. Yo estaba frente a la jugada, yo estaba en el estadio, ahora estábamos transmitiendo. Y Báez, ¿te acordás de Báez? Que justamente fue el refuerzo de Olimpia en la segunda fase. No, él estaba ya estaba lo con usted, ¿verdad? Bueno. Sí. Y él ninguno tenía que salir a la derecha, ¿verdad? Solo estaba. Y agarró y picó larga la pelota y le salió lateral. Para Mineiro. Tenía que sacar nomás la pelota. Tenía que sacar nomás la pelota. Y él agarró y picó. Solo quiso picar para salir largo. Y se le fue la pelota. Del lateral izquierdo. Vino le entregó a alguien y le cambiaron a la derecha a Ronaldinho. Y Ronaldinho tiró el centro y se le cae sobre la nuca al jugador del Minero y entra el gol en el ángulo. ¿Verdad? Sí. Así fue. Sí. Así. ¿Qué? Así como ponerle que Richard Val metió en el 2002. Se cayó por su... Sí, por su nuca. ¿Cuándo va a ser? No hay caso ya. Sí. Y bueno, Julio será. ¿Y vos veo qué haces, Mateco? La heladería ya no funciona más. No, ya no. Tengo un negocio de ropa, tengo acá en Luque. Negocio de ropa. Y confeccionamos ropa también, mi señora confecciona ropa. Qué bien, Julio. ¿Y dónde para poder ir a comprar la perrada? ¿En qué parte de Luque vos estás? Estoy a 1 cuadra y media de la cancha de Luque. Sí, sobre la ruta principal, sí. ¿Y cómo se llama tu local? Comercial Mansur, ¿cómo se llama? De famoso inmobiliario, ¿dónde era, Julio? Bueno, ya está. Comercial Mansur, papá, ya está. ¿Y qué tenés ahí? ¿Buzo? ¿Qué tenés? De todo un poco. Ropa para oficina. Hay de todo, tío, así no me tenés que decir. De todo un poco. Comercial Mansur, hay de todo, tío. Comercial Mansur. Gracias, Julio. Dale, amigo. Suerte. Abrazo grande a ustedes. Chao. Julio Mansur, finalista con el Olimpia en el 2013 de la Copa Libertadores de América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Increíble la anécdota que contó, ¿verdad? Esos los $15,000. Pero vos sabés bueno, los 3 millones y los 15,000 era porque... Para la época... Vos decís que acá se pueden equivocar en ABC, vamos, en vez de que te pongan 15,150,000. Y la euforia, la semifinal, había mucha plata ingresada. Pero vos te acordás que Mansur estaba platicando en el Ñuguazú. Sí. Mansur jugó un partido con un sobrepeso increíble, entró y después se puso ¿Por qué pues no le preguntamos, Federico? ¿Viste? Porque le hubiésemos preguntado cuántos kilos con cuánto llegó legalmente. Porque gordísimo estaba, o sea, pero cómo terminó él jugando. El segundo tiempo para cerrar un partido y me acuerdo que la gente se reía. Y después se puso a tono y terminó siendo figura. Pero allí radica la razón por la eso cual los 3 millones. Arregló por el combustible. Él pidió una oportunidad, así fue. Y le dieron, él ya estaba casi retirado porque había tenido una lesión, vino de México, Fíjate que él se retira 2 años después. Y bueno, y conectó porque él después dice que se va a Rubio Ñu, ¿verdad? Y ahí se retira. Cuando hay hambre también y carencia. Y aparte, Mansur, él guardó la plata. Por eso se fue a jugar por 3 millones nomás. Anda bien Mansur. Sí. Felizmente él lo que ganó en Brasil, en Santos, en México, bien, ¿verdad? Y se fue ahí y entró para cerrar, creo, el partido con Defensor Sporting, la revancha. Fue que entró para cerrar el partido y era meme, ya había un poco de eso. Y después terminó siendo figura. Vuelvo a recordarte el episodio de Fluminense, él se levantó después de eso. Sí. Cuando tocó la pelota hacia atrás. ¿Quién era el que hizo? Fred, el mismo Fred fue. No, por eso él recordaba el volante rapidísimo. El volante. Hay uno que hace la diagonal, justamente no le ve, por eso quiere darle a Martín el pase. Acá me enviaron la foto con la garra del cuello a Fred, increíble. Pero cómo está esa campaña presente en los hinchas, voy a hablar. Increíble. Lo que pasa es que también es una cuestión generacional, porque si vamos a una cuestión de logro, claro. El que vivió el 2002 te va a decir, no, paren de comparar con lo del 2013. Vayamos con el 2002. Hay un sector que dice, al famoso elijo creer. Claro. Vamos a agarrar uno que ganamos, no una final que perdieron. Pero quieras o no, hasta por los materiales disponibles y el tema audiovisual, es más rico todo lo que ocurrió en el 2013. Y por la pobreza que había. De ese lado, el que vivió sabe. Claro, porque el de 2000 pues Osvaldo armó un plantel, le trajo a Richard Vague, a Tom Córdoba, a Orteman. Porque hablamos de la famosa autogestión en aquella ocasión. Era autogestión de los mismos jugadores. Hacer su plata. Sí, claro. La que iba a pagar la Villa el campeón de caudales con efectivo, iba a pagar con todo lo que recaudaban. No, impresionante era.
Ya seguimos. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, una variedad de salchichas, chorizos con queso, parrilleros, botifarras y mucho más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solar Banco. Con Solar Banco, sí se puede. Bueno, está transmitiendo, estamos atentos. Aguantame un ratito más, por favor. Pechu Nuggets, prácticos, deliciosos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón deliciosamente natural. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700,000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado en distintos comercios aliados: Farma Oliva, Estaciones Adheridas Puma, Vigi, Fortis, Cadena Real, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Vision Banco, más digitales, más humanos. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos, ya sabes. Sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades, no tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista, sí te conviene. ¿Te gustaría mejorar el sabor de tus comidas? Acompaña tus platos con los tomatados Frutica, elaborado con los mejores tomates, extractos, purés, salsas para pizzas y pastas. Lo mejor para tu hogar con Frutica. Pelotazo contra el área, se mete yo, golpe de cabeza, Ronaldinho va a rematar, Ronaldinho en el área, levanta el centro, golpe de cabeza, sacando el Chano Candia, le queda Wilson Pitoni, contragolpe para Olimpia, que viene a hacer Pitoni la salida para Olimpia, vamos a ver, levanta para Tanque, adelantado, tu gol, Tanque, es tu gol, te rebaló Tanque Ferreira, te rebaló Darío, estaba el gol de Olimpia, por Dios, ¿qué pasó, Darío? Era el gol del campeonato, mi Dios, lo que se acaba de perder el Tanque Ferreira, increíble, la enganchó para mandarla al fondo, ya había quedado Víctor en el camino, lo que se acaba de perder, mi Dios, era el gol del campeonato. Arco Blanco se resbaló, increíble, por azar de la vida no metió Tanque Ferreira ese gol. Le fue esquiva la suerte, increíble Tanque Ferreira en Arco Blanco. Por Dios, no puedo creer todavía, Darío. Amonestado Martín Silva. ¿Cuánto tenés en tu cronómetro, Alpidio? 38,40, Bruno. Alexandro buscando. ¿Se acuerdan, verdad? Esto del hincha Olimpia escucha y se quiere matar. Y vos sabés que el Tanque, cada vez que hay una posibilidad de entrevista, pues se le recuerda. Y el tipo
ya le tiene podrido el abordaje del tema. Pero sí, era para liquidar la serie, era el tetracampeonato, era algo realmente que hasta ahora los olimpistas van a mirar miles de veces y no van a poder entender qué es lo que quiso hacer el Tanque. Era el gol del campeonato indiscutiblemente. Sí. Mataba a Mineiro. Y en el momento más desesperado para el rival, porque a Mineiro estaba... ¿Y cuándo estaba parado así Mineiro? Sí, ya estaba prácticamente, jugaba al suicidio total y lamentablemente le pasó eso al Tanque. O sea, cuando le sale el arquero y pasa, ya está. ¿Pero qué es lo que quiso hacer él? Yo hasta ahora no entiendo qué quiso hacer. Y por querer asegurar, parece que al final no se acomodó nunca. Él pensó que si le pegaba apurado, capaz que hacía una pifiada, ¿verdad? Y al final el resbalón es el que lo sacó totalmente del partido. Porque él de la escena de acción. Pero la pelota le queda un poco atrás. Sí. Y cuando quiere él agarrar de vuelta ahí se rebala, pero increíble. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque la promo a punto. Podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si aún en movimiento hay Móvil, lubricantes Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya. Eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los jueves en Farmacias Catedral todos estos días tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Qué es lo que más vos recordás de aquella final del 2013? ¿Qué es lo que más recuerdan? Y tantas cosas, ¿no? De aquella... Recuerdo que Carísimo ya posó con los 4 dedos en una rueda de prensa anterior. Creo que estaba Almeida ahí. Una de las imágenes que queda. Después pasábamos el reporte de las explosiones que hicieron, como decíamos, los hinchas del Mineiro alrededor del Hotel del Olimpia. Y después toda una cobertura acá en Paraguay que fue en la vieja Cardenal Bruno, ¿te acordarás? ¿Te acuerdas que Osvaldo se fue? ¿Osvaldo era que se fue? Se fue sobre la hora también. Sí. Y se esperaba la cuarta. Esa era la realidad. Había una confianza grandiosa. El gol de Pitonia que hizo que sobre la hora. Sobre la hora. Sí. Parecía que era, como vos suele decir, los astros estaban alineados. Sí, porque el 1-0 era como que era un resultado por cumplir y hacerlo local, porque son golazos a Ale Silva. Pero después, sin duda, es la última jugada del partido. Hacer un segundo gol, marcar la diferencia, que es ya importante para una final de Copa, hacía pensar que podía darse. 3 metros y medio de la boca del área. Tiro libre, señores. Área grande, peligroso. Tiro libre para Olimpia. Levanta el volumen de tu radio. Prepara tu garganta como lo quiero gritar. Wilson Pitoni preparado. Remata Wilson, tiró. ¡Gol! Impresionante, García. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia, estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Ven a Bristol y lleva hoy tu motor
Motobuller con tanque lleno de regalo en tu estación de Shell más cercana. Sí, en cuotas desde de 259.000 guaraníes con un aceite Shell incluido. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 099167000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Buller en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Bueno, volvamos a la realidad. ¿Quién? No, nos estamos acordando de Kud, que fue un personaje también en aquella, porque él estaba afuera y aportaba mucho. Sí, los viajes. Y yo me acuerdo que Almeida una vez pagó los sueldos, él le pagó los sueldos a los jugadores. De Kud aparece fuerte para el operativo Santiago, sí, que contra la U. Y después en la semifinal aparece Trovato. Cuando nos fuimos a Río de Janeiro al hotel para hacer los informes de Olimpia, una cara había. Y ellos sí no tenían cómo volver, había que pagar el charter para volver antes del partido. Y no había dinero. Ahí pusieron, este señor Nogués también puso mucho a cambio de la entrada. Trovato apareció en la semi, ¿no? Una copa fue sui generis de la copa. Cosas que pasaron también, por ejemplo, Olimpia tenía que ganar sí o sí en Santiago. Ese recordado partido que decías, Dani. Sí o sí tenía que ganar Olimpia, porque si no sus chances se fumaban. Y ganó. Le echaron acá contra Nacional y fue a Venezuela y a Almeida. Sí. Iba a nombrar a Alicio, al otro día tenía que viajar a Venezuela y ganó 5-1 y ahí se salvó. Le ganó al Lara. Al Lara, que había empatado 2-2 acá. Sí. Perdió 3-0 con Nacional. Acá me dice, a ver, gracias a Pedro, dice, Hernán Remigio Pérez Ortiz ya no juega, es mi primo y tiene una granja en Areguá. Largó joven porque él era joven. Sí, Fabio Caballero también había un volante en aquella época. Sí, Hernán Pérez, hablamos de un volante central, ¿no? Sí. El otro Pérez que ahora está en General Caballero, que tiene un recorrido más europeo ahora. Pero, poner a esa parte, hay mucha gente que me está preguntando qué fue lo que dijo Julio Mansur. Contó la anécdota de 3 millones de guaraníes era su sueldo cuando se fue a Olimpia. Esa parte es histórica. Un pequeño viático para lo que era ya el fútbol moderno. ¿Verdad? 10 años atrás. 3 millones, nada. Y después lo más pintoresco es que se tomó la revancha y se tomó muy bien. Recuperó todito. Con creces. ¿Verdad? Y 15 millones, 15.000 dólares. Yo sé que yo me iba a asustar. Yo, boludo, iba a hacerle, no, 15 millones, lo que le iba a decir. Menezes Carísimo le llama ahora. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. Hierro-Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro-Par es calidad, Hierro-Par es Paraguay. Hierro-Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafías terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Y cuando yo me fui al Olimpia, yo arreglé por 3 millones. 3 millones de guaraní. 3 millones de guaraní arreglé ahí para combustible. Pero nosotros, como te dije, nosotros apretamos más por el premio.
por el premio que íbamos a tener. Por el premio. De los partidos. O sea, 3 millones de guaraníes era tu sueldo. O sea, no era, Sí, no sí, era sí. mucho, Julio. No era mucho. Después nomás después nos lanzaron después cuando llegamos a la instancia de semifinal y eso es la Copa. Yo hablé con el presidente cuando eso ya era carísimo. Y hablé con él que no me estaba alcanzando para los mensuales, le dije. Y me dijo, ¿cuánto ganas? 3 millones, le dije. Se rió de mí. Se rió. ¿Y qué, a cuánto te subió, Julio? Y me dijo, anda, ya pasó mucho ya, entonces te voy a contar. Sí, me claro, dijo, anda a hablar con Ronaldo, me dice. Anda a hablar con Ronaldo ahí, está, cuando eso en la villa tenía la oficina. Y era una tarde que, bueno, al otro día de un partido que ganamos, la Copa ganamos, y me dijo, anda a hablar con Ronaldo ahí, está en la oficina, y hace que te da un contrato, me dice. Y me fui a hablar con él. Ronaldo era el gerente, amigo. Le dije, Ronaldo le dijo, hacerle 15, le digo, y me hizo $15,000, me hizo. Aquí en inglés vos 15 millones. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio? 15 millones. ¿Y vos te quedaste callado? Aquí, no, se va. 15 millones muy mal. Y después, y se enteró después, carísimo, neto, que eran $15,000. O firman, vaya que sí, ellos estaban ahí festejando todavía. Bueno, la anécdota de Julio Manzurce, las cosas del fútbol, es increíble. O mira porque vos se te equivoquen acá en Recursos Humanos. Vos vas a avisar. Allá avisaste alguna. Pero hace por la diferencia en dólares, Bruno. No. No, te digo nomás en el sentido de lo de Mansur. No, lo de Mansur, te digo, los 3 millones. Sí, ponerle que haya sido $500, ¿verdad? O quizá un poquito más, $600. De 500 a $600 vas a ganar 15,000. Sí, todo por culpa de la euforia, ¿verdad? No, pero y el rendimiento también. Y claro, el rendimiento y momento de andar. No podemos jugar una final contra Ronaldinho y ganar 3 millones de guaraníes. Sí, eso también, ¿verdad? Fabio Caballero juega en Sport Salto de Guairá. Viene aquí. Él era del este. Esa Copa, Federico. Sí. Volante central. Después pasó a Rubio Ñu. Un club en Brasil también, ¿eh? Sí. Él fue a Brasil. Sí. Y después fue a la América de Minas Gerais, ¿eh? Puede ser. Sí. Pero después había ido a Rubio Ñu también. A Rubio Ñu, sí. Era un volante de cabeza levantada. Bueno, interesante era. Y después los dos que vinieron a reforzar fueron Jiménez, Matías Jiménez y Benítez. Nelson Benítez. Y Mazacote. Mazacote. Mazacote se llamaba el lateral derecho, sí. Sí. Ricardo Mazacote. Y ni uno tuvo la altura, ¿eh? Pero existe la mala suerte en el fútbol, porque esa final Olimpia, ¿por qué la perdió? Yo creo que fue mala suerte, o sea, no era para Olimpia esa Copa Libertadores. Y el rebalón es parte de la... El rebalón, de la suerte. Y los goles fallados. El gol de Mineiro fue un gol... Los jugadores usan mucho eso. Ellos creyeron que iban a meter. Ligamos, no ligamos, te dicen los jugadores cuando estás en racha o no hay una racha positiva, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Martín Silva comenzó a atajar penales varios años después. Pues Guanacho no era un arquero que atajaba penales. Y no estuvo ni cerca. Y Víctor sí. Porque hay que recordar que Mineiro eliminó a Ñul por penales. Y en cuarto de final, Jaguares Chápara tuvo un penal sobre la hora. Creo que era Tijuana. Tijuana, de Pablo Aguilar. El ecuatoriano. Sí. No sé si era Fidel, pero hay un ecuatoriano que si metía, eliminaba a Mineiro. Sobre la hora, sí. Penal para Tijuana, atajó Víctor. Y pasó a semifinal. Semifinal ganó por penales. ¿Cuándo va a ser? Y la final por penales, ¿no? Sí, estaba ahí. Y esa semi que le ganan al equipo de Martino, hay un apagón oportuno. Un apagón. Porque ese se jugó en la cancha de América, ¿verdad? Claro, de hecho ellos querían jugar en la cancha del América, la final, y le dijeron no puede ser por el tema del aforo. Entonces después lo del Mineiro dijeron, pero el aforo y dijeron no, ese tiene para tanto, que es lo que después se habló del tema de por qué tuvieron que ir. Sur bajó los precios. Activa Naftalo 22 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Naftalo 26 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ATM
ATR. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. ATR con Personal Flow. Ahora ya podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Bueno, acá por ejemplo alguien me cuenta algo increíble. Que ¿se acuerdan del traspaso de Fabro a Cerro Porteño? Ese traspaso histórico. Sí. Hubo mediación. Creo que es la operación a nivel local todavía más importante de la historia. Yo recuerdo que Ariel tuvo una discusión con Trovato una vez. Marco Trovato, un peligro de gol. ¿Te acordás del peligro de gol? Averigüé, le llamé a mi amigo Juan Alberto Totí Acosta. Y me atendió el teléfono de Totí. Un saludo para él. Y le pregunté por cuánto se hizo. Llegué a ese güey, yo te no presidente, aparte que no. Ya pasó el tiempo. Y me dijo que a Guaraní le pagaron 600.000 por el porcentaje que le correspondía por Fabro. Y Fabro hizo un arreglo distinto, algo así como 400, 500.000. No. Ahí lo que te equivocas. ¿Por qué? Y porque Fabro arregló por otro dinero. ¿Seguro, Bruno? Seguro. 3 millones de dólares salió la operación de Fabro. Para mí es una leyenda urbana, Bruno. Salvo que vos tengas accediste a una información. No, yo acá te voy a contar. No, 3 millones de dólares salió la operación. Porque el jugador le... Vos sacaste una camioneta, recibió él. Un BMW blanco. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? X6 del año. Bueno, atendé. Y justamente me cuenta alguien ahí, de Cerro, de Zapag, Zapag se había sacado la foto en diciembre con Fabro. Cerca de la medianoche ya fue. Cerca de la medianoche. Bueno, ¿y qué pasó? La reunión había empezado a las 19. Y entre las 19 y la medianoche, entre que dice que estaban brindando, hablando, pues ellos y tomaban, por supuesto, qué sé yo, cada uno tomaba lo que quería, ¿verdad? Pero estaba tan eufórico el presidente de Cerro que a la medianoche se cerró y se cerró en 3 millones, más de 3 millones de dólares inclusive. Más la camioneta, la famosa camioneta BMW de Fabro. Porque el jugador pues quedó libre. Después Cerro le pagó ese dinero a Guaraní porque iba a haber inclusive si mal no recuerdo el presidente en aquel momento de la APF intermedio. Porque Guaraní pues iba a cobrar ya un dinero. Y esos 600.000 dólares es lo que vos decís. Pero Alberto Acosta, ¿dónde vas a saber por cuánto arregló el jugador? El jugador arregló por 3 millones de dólares, cerca de los 3 millones de dólares. Fue una operación millonaria. Sí. Y por eso te digo, las vueltas nomás como... Con ese número, Bruno, es la... Porque la mayor. Es que es la transferencia, algún día... A nivel local, sí, ¿verdad? Vos manejás lo mismo, ¿verdad? Sí, no, me acuerdo. Incluso porque hablamos pues de la euforia y entre las 19 y la medianoche, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir, verdad? Había euforia. Tengo un gran recuerdo, Bruno, habrá sido uno de los momentos más... que no tiene que ver con la radio. Fue tema diario. Yo recibí la foto. La foto recibí del brindis. Espera un ratito, Federico. La nueva Taiga 110 2G, edición 2023, llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfil. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Acá pues lo que pasa es que en ese momento, bueno, ustedes tienen muy buena memoria, Federico ya cuenta.
Me dice, Cerro había recibido, Juanma cuenta esto en el grupo, ¿verdad? Sí. Que Cerro había recibido el golpe de peseta de Pablo Ceballos Olimpia, pues, entonces se quedó con la sangre en los ojos. Y ahí es que le lleva a Fabro. Colabora Johnny González Bruno y tiene razón que en ese momento Fabro estaba practicando en la reserva. Guaraní lo mandó a la reserva. A Fabro lo mandaron al complejo de Temetari. Claro, porque Ipané. Hubo un episodio en Guaraní cuando ellos practicaban en Itagua, en el famoso Nikkei. Sí, la concentración famosa aquella. Sí, se acuerdan, bueno. Y después se dio aquel encuentro entre Juan Ángel Naput, Juan Alberto Acosta y JJ Zapac. Sí. Y ahí se destrabó. Sí, porque había... Enero o diciembre. Porque ya había molestias por parte de Guaraní y su directiva por la maniobra que ya se sabía que estaba haciendo Cerro, ¿verdad? Y mucho, y haciendo de retrospectiva, muchos entienden, y me parece con justa razón, que ese es el inicio de la burbuja del fútbol paraguayo. Los casos de Ceballos y Fabro, y es el momento cuando se va consolidando también Horacio Cartes en Libertad, y eso hace que el fútbol paraguayo, hoy por hoy cuando se habla si es sustentable, autosustentable, porque paga un monto que no condice con la realidad. Un alto dirigente me dijo yo, que Recanate fue el que comenzó a inflar el tema, y después le siguió Zapag, Carter antes, pero lo de Carter era diferente, ¿verdad? Pero la locura de Olimpia 0-0 Olimpia la inició Recanate con sueldo arriba de los $60,000. Y era una... No se puede pagar. Después trae a Sasá, trae a Zapag. Creo que en esa época, si mal no recuerdo, como que juega Libertad de perfil bajo. Se venían peleando Cerro y Olimpia por jugadores fuertes así, y Libertad, si bien traía buenos jugadores, no estaba mucho... Libertad fue hasta 2006, 2007. Sí, 2007. Y después... Con Marcarián. Hubo una frenada. En la época de Israel. Una frenada, con otros jugadores, sí. Sale campeón en el plano local, pero Olimpia Cerro, aparte Cerro, tenía su centenario. Claro. Hizo mucho para 2012. Y Olimpia tenía lo que poco. Pablo Ceballos, ¿quién rindió más al final? Federico, Fabio, Dani, Ariel. Entre Fabro y Pablo Ceballos. Pero vos contaste lo que ibas a contar, la anécdota. No, que había un señor... Pero vos comenzaste de una manera así medio... Una foto, ¿no? Que nunca que no tenía nada que ver... No, con la radio no. Sí, porque un ingeniero que estaba presente en la cena... ¿En cena de quién? En la cena de Fabro y Zapag, me envió la foto, ya con el brindis. Y cuando eso tenía yo... ¿Y viste que coincide con lo que te en mi computadora tenía la foto. ¿Y dónde vos estabas? Y estaba en mi casa y tenía que guardar para prestarle al diario que saquen la tapa. Y nadie tenía que... Porque era una foto única. El único que tenía era yo. Y nos fuimos a jugar al fútbol, fuimos a jugar esa noche. Sí. A Punta Cana íbamos a jugar. Pero Federico, Vos fuiste a la canchita allá cerca de Boyales, ¿verdad? Claro. Y nos fuimos a jugar al fútbol, yo le dije a los muchachos, y vos sabés que pensaba que se filtraba y se iba a otro medio, podía ir la foto, porque repito que era el único que tenía esa foto. Y al día siguiente, el diario, Última Hora. Última Hora. Sacó en la tapa central. En la tapa, y la foto nadie más publicó. Nadie más tenía, no. Y bueno, pero Perana, vos estabas jugando fútbol en Punta Caraya. Sí, y tenía miedo que se filtre mi foto. Bueno, te llaman, te envían el mensaje, la foto. Antes me envían. Y ahí yo voy y le digo, muchachos, lo de Fabro ya está... Porque incluso hubo un intento de Recanate para hacerle chaque. También le ofreció algo a Fabro en ese diciembre de 2011. Miguel González Elano era su representante en ese momento, de Fabro. No, su hermano. Darío, su hermano Darío. Pues en algún momento parece que Miguel... Pablo Ceballos, sí. Miguel. Bueno, ¿y qué pasó? Pero Federico, ¿y vos estabas jugando... ¿Y cómo fue para que...? No, y le conté a los muchachos porque era la noticia. Pues, no, pero no estoy entendiendo. Vos ya enviaste antes la foto. Yo envié y que se guarde... Antes iba a jugar el partido. Exactamente. Y después todos los futboleros le conté, ya está lo de Fabro y cómo sabe, no, ya está, ya está. ¿A qué hora le contaste vos a los perros? ¿A la medianoche le habrá contado? No, cuando llegamos sí era la noticia del momento, ya está. ¿Y pues no le contaste a nadie lo de la foto? No le conté lo de la foto, no. ¿Eso no contaste? No, porque se podía... Viste, los muchachos se llaman y se piden... Y miraba, cuando esos Twitter era incipiente todavía, miraba a ver si me aparecía la foto. Y vos sabés que igual trasnochamos, igual otro día me desperté temprano para ver el segmento donde pasan todas las tapas de los diarios. Y el único que tenía era mi foto. ¿Y te pusieron ahí Federico Arias? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner?
Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota y tu amigo accede con un 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo o amiga y accede a la promo. Entérate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. Sí, Federico. Bueno, acá, no sé si lo escribió, pero yo te dije recién que Recanate le había hecho una... Espera un momentito. Él tenía todo para arreglar con Recanate y le pidió un Audi R8. Recanate le dijo que en un mes va a estar todo el auto. Fabro es mí, ahí me cuenta, sí, me consta, por supuesto. Y Zapaya tenía ese auto en Ciudad del Este. $250,000 costaba el BM del año X6. En la quinta... la quinta, ahí le ganó de mano. Claro, estaba en Ciudad del Este ya. Y Recanate le dijo que el importado del Audi venía en un mes. Mira cómo sonó. Ganó el especialista. No, pero buenísima plata. Porque yo me acuerdo, que 3 millones de dólares la operación. ¿A Zapata le costó, Fabro, más de 3 millones de dólares, papá? Fue una de las primeras veces que me dieron con todo en Twitter. ¿Por qué? Y porque yo puse que estaba cerca de Olimpia. Porque así fue, acá me hace acordar bien ya con el detalle. Recanate reconocía que estaba con Fabro y Zapá le ganó a Recanate. Zapá jugó más callado y después ya salió, le ganó. Y cuando firma con Cerro, los muchachos, te imaginas cómo ponía mi tweet ese que está cerca de Olimpia, ¿no? 10, 15 días antes, sí. La primera vez que le llegamos en Twitter fue. Ya era empezado que en esa época los perros. No, y después le llamé yo tenía un informante, vamos a contar ahora ya, en el entrenamiento de la selección. Iba a jugar Paraguay y Uruguay. Y estaba haciendo la práctica más importante y le llamo a Don Luis. Le puso a chequearse a Richard Ortiz y Cavani cuando se jugaba como puntero a la derecha. Y le llamo a Don Luis y le digo, ¿qué tal está Richard? Y me dice, no la taja ni al viento. Y agarro yo y chismoso como soy, agarro. No dije eso porque me dijeron que es muy mala la práctica de Richard Ortiz. El tipo termina siendo figura y hizo el gol sobre la hora del empate. Esa es tener en Twitter una pena. Y te mataron los perros en Twitter. Me mataron. Porque fue figura, Richard hizo el gol del empate. No la taja ni al viento, amigo. No. Nuestro ojeador, nuestro scout. Le iba a ver a Haaland y iba a decir que era medio duro, que es muy rubio. Y él dijo por Hernán Barco que no podía jugar un jugador con asma. Hernán Barco pero era asmático. Claro, no, pero después se fue a Liga Quito en la altura y fue figura campeón de América. A China entonces, güey. Sí. No. ¿Qué? A ver, amigo al WhatsApp, 0972730730. Hoy estamos TVT. Totalmente. Y hoy no es jueves. Jueves TVT. Estamos nostálgicos hoy. Porque mira que esto solíamos hacer nosotros siempre en el Cardinal Deportivo. No sé, no lo veníamos haciendo más. ¿Qué pasó de? Era nuestro bloque, ¿te acuerdas? Que le llamamos nada Soldadito Benítez y justamente cuando nosotros no estábamos todavía acá, estábamos en la vieja Cardinal y ya nos choreó alguien de acá. Después se hizo lo famoso por Choripán. Bueno, y vos sabés que esto es lo que hacíamos nosotros y le llamábamos al jugador, lo de Julio salió ahora, ¿verdad? Quiero preguntarle a la gente si fue Ceballos o Fabro, ¿quién finalmente marcó más tendencia, más... Es que Fabro llega a una semifinal de Copa, hizo goles determinantes. Ceballos fue goleador, pero mira... No. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Joselo en vivo, sorteo 2.500.000 en créditos. Sábado, show en vivo de Giuseppe, 22 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Entregamos cupones para el sorteo especial del Día de la Amistad. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y
Gin Tonic Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. No, espera, yo sabía que tu respuesta iba a ser Fabio. No, espera, no. Mira, no, yo te voy a decir, Ceballos, Pablo Ceballos, acuérdate, ganó 2 títulos y ganó un título después de ¿cuánto? De 10 años con Olimpia. Sí. Y fue transferido otra vez y recuperó su plata Recanate porque se fue al Samara era. De Rusia. Samara de Rusia. Sí. Creo que los dos fueron un cómbalo así como 5 millones. Junto a Luis Neri. Junto a Luis Neri. Acá me dice una opinión. ¿Cuánto? 1,5 cada uno. ¿O 3 millones? No, yo creo 3 Ceballos y Luis Neri 2. Pero digo 5 millones fueron. ¿Viste? 3 millones. Acá me Fabro dice, era un destello. Fabro era. Vos te ibas a la cancha. Una opinión desinteresada me dice acá. Ir de Cerro a Olimpia era más bomba. Porque el otro vino de Guaraní a Cerro. Tiene razón. Soy Ceballos. Solo para Freddy, hermano Pablo. Decirle para que no atienda a Pablo Ceballos. No, Pablo. Hasta ahora Ceballos sigue generando esa 3 millones y medio fue Pablo, me dice Freddy. ¿Cómo? 3 millones y medio fue Pablo. Entonces Luis Caballero fue 1,5. Ah, ¿me viste? 3 millones me recuperó. Sí. Pero vos estás enamorado de... No. Yo no dije, yo no dije quién fue mejor. Yo reconozco dije, que vamos. Pablo era un jugadorazo. No, yo te dije por eso. Contra Colo-Colo, cómo gritamos. Las dos caras. Fabro llegó a una semifinal, Ceballos goleador, ganó títulos y los dos tuvieron lo suyo, ¿verdad? Pero ¿quién desapareció? Bueno, pero vos ya dijiste Fabro, o querés retractarte. No, yo no me quiero retractar. No, yo no te dije que fue Fabro, yo te dije, hay 2 caminos a seguir. Te dije, Fabro dijiste primero, Fabio. No, Fabro logró cosas importantes con nosotros llegar a semifinales. Yo primero pregunté. Es difícil, te dije yo. ¿Quién marcó más tendencia? Y vos, Fabro dijiste, o yo estoy loco. No, yo te dije. Tu primera palabra fue Fabro, es como el bebé que dice por primera vez papá. Es difícil, Fabro llegó a semifinales de Copa Libertadores, Ceballos fue goleador, te estuve haciendo una comparación. ¿Quién entonces? Tendencia. ¿Tendencia qué sería? Y tendencia marcó más época, más repercusión, más todo. No, entonces... sé, Ariel, ¿querés que te ponga un pizarrón y dibuje cómo es lo que vamos a hacer el programa? No. Técnicamente Ceballos es incomparable. Claro. Sin la necesidad. Sin la necesidad de que me dibuje tipo de... Para titulares, para el show. Yo admito el golazo en Chile de Fabro. El gol del clásico. Colo-Colo era. El gol del clásico a Martín Silva. Pero creo que Ceballos, no solo por el dinero que dejó, sino fue más armoniosa. Fabro estuvo separado de Cerro por algunos técnicos. Lo suyo fue diferente. No, pero no fue campeón. Le hizo gol a Martín Silva. Con ¿cómo se llama el Uruguay? Fossati, ¿verdad? Fossati, el gol del tiro libre. Ese fue uno de los goles más gritados por el hincha de Cerro. O sea, Fabro le dio demasiadas satisfacciones al hincha de Cerro. Voy a hacer un sondeo ahora de 10 tipos, 9 uno a lo mejor te va a decir, no, Fabro, no estamos hablando de su día. Claro, eso se acaba. No, claro. Estamos hablando netamente de lo pero imposible que la gente, imposible que no. No, pues no vamos a meter los amigos de WhatsApp, o vamos a meter. No, pues si no van a entrar con el tema, y es un tema delicado que la justicia ya hizo lo que tenía que hacer. Pero que vale para el legado. Es un tema muy jodido. Yo mociono, colocar la de WhatsApp, primera joda, se corta todo. No, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a poner esto? No, vamos a resolver nosotros más. Yo ya voté por Ceballos. ¿Por qué Ceballos? Y te dije porque su vida fue mucho menos traumática. Fabro tuvo 2 conflictos grandes con Cerro y por los 3 millones y medio que dejó. ¿Pero cuáles fueron los conflictos de Fabro con Cerro? Y Fabro tuvo 2 ciclos en Cerro. Una se fue a préstamo a River, que no le fue bien, después volvió. Ahí ya no le fue bien. Primera época de Chiqui. Tuvo pelea con algunos compañeros. Con Arce quedó fuera también, ¿no? Entonces... ¿Cómo terminó el tema, verdad? Le cuento a Edgar, te cuento para después no hacerla... Está bien, adelante, Edgar. Visiten el stand de Ochi en la Expo, frente mismo al ruedo central, con un gran parque de diversiones, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos sin gluten, sin lactosa, aptos para todos. Visiten el stand de Ochi en la Expo. Les esperamos, Ochi, el gusto es nuestro. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete
paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021 550 189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate mucho más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Seguimos. Están votando. No, el WhatsApp está explotando, hermano. Está explotando el WhatsApp. Bueno, vos dijiste... acá me dice opiniones interesadas, Fritz Ceballos, me dice el 3-3 contra Flamengo, el tiro libre. Sí, Ceballos. En Río de Janeiro, el Río fue, ¿verdad? Pero en la otra cancha, el Joao Blanc. Sí. No fue Maracaná. Sí, en el Joao Blanc, 3-3, que fue el gol de Marín último, y Pablo había descontado, cuando pedía 3-0 Olimpia, y empató 3-3. Sí, contra Flamengo. Sí. ¿Qué iba a contar, Fede? Nos quedamos con las ganas, hermano. No, ya conté todo. Ustedes estaban saludando, no sé quién pasó ahí. El presidente parece que pasó por ahí. No, la otra no, No, y vos y Ariel, yo le estaba hablando a ustedes dos porque me estaban atendiendo. Dani mira su celular, pero yo sé que escucha. Y Fabio estaba anotando pero todo. A mí, pero Mario Ado Benítez pasó. Y ya sé, bueno, y ya dije, hermano. Yo hablé para la audiencia. Por eso dije, Edgar, escúchame por favor, y me dirigí a Edgar para cerrar. Porque, bueno, viste que cuando el oyente escucha que decido veces la misma cosa, va a decir, pues, ¿qué pasa ahí? ¿No? Pues ya es complicado. Ya no conocen todos nosotros. Es complicado. Nuestros oyentes ya saben todo lo que pasa. Sí. Que acá hay un tole así entre, ese pasó, por ejemplo, pausa, hablamos nosotros. Bueno, para vos entonces... Ceballos, Pablo Ceballos. Fabio, para vos. Y sí, por consistencia, porque tuvo más tiempo de continuidad, de regularidad, Ceballos. Bueno, pero no. Y por eso, vos no entendés. ¿De qué lado lo que vos agarrando? Tendencia. Y bueno, ¿cuántos minutos quién va a jugar más? Y bueno, eso le da también a... Bruno, que ahora pues es un todo. Y eso le da también... Partido, no, pero ¿sabes qué? Mediático, el hincha que estaba... Y por eso te digo... Espera, Fabio. Bruno, ya, o a Ceballos. Ahora, ¿sabes qué? Ahora se entiende, pero nobleza obliga. Yo creo que Fabio se quedó con la primera parte. Y comentarista, así parece usted. No es cuadrado. Ya que recién hablaste del tema de la audiencia. ¿Cuántos minutos jugó? Es que si vos primero decís... Tendencia. Y entonces dame toda la vida Ceballos para los clásicos, las previas, sin hablar con él, ya te hace show y dame todo él, entonces por tendencia. Es que va a ser fácil por lo que hace rato... Yo quería apuntarte nomás que vos arrancaste preguntando otra cosa, por eso nomás. ¿Qué es lo que yo pregunté? El tema del aporte. No. Vos primero dijiste una cosa y después englobaste por eso. No, por eso. Dije, pues, tendencia. ¿Quién más y ahí me parece tendencia? Que no hay debate. Ahí no hay debate por lo que creo que alguien aportó. No es lo mismo ya desde la transferencia, o sea, ya desde la creación o el arjeo, el génesis, llámale como quiera, un traspaso directo de Olimpia Cerro Olimpia, que alguien que viene de otro club por el cual lucharon los dos. Ahí ya hay es el primer efecto, un efecto terrible. Y encima el tipo supo jugar con eso. Así tendencia para vos, ¿quién, Ariel? Tendencia Ceballos. Ceballos también chutó. Fácil. Ahora yo pregunto, futbolísticamente, ¿quién? Allí me parece que hay... ¿Quién? A mí me va a costar muchísimo la elección. Espera, yo te voy a poner en un apriete. En un aprieto. Apriete en un aprieto te voy a poner. Si vos sos presidente de un club, vamos a ese mismo momento, vos le tenés a Fabro en ese momento y a Ceballos, ¿a quién vos le vas a fichar? Esa es la pregunta. Vamos a suponer, vamos a ir ¿cómo se llama esa película que veíamos nosotros jóvenes? ¿Volver al pasado? ¿Cómo era? Al futuro. Volver al futuro, volver al pasado. Volver al futuro. Del señor de cabello blanco y el jovencito y pum, se iban. ¿Te acordás? La película se llama así, pero volvían también al pasado. Se iban también al pasado, claro. Sí, bueno.
No, inclusive te acuerdas, hay un capítulo que él le conoció a sus padres cuando eran solteros. Esa es espectacular. Bueno, Michael J. Fox. Yo suelo mirar de vez en cuando, ¿no? Volver al futuro. ¿Qué película? Ya no hay más películas. O sea, que vos No. ves todos los días, te emocionás. Cuando te se da va tu con hora. a 1950 ¿Qué se va con cosa? la Converse y la campera inflable, no entendía nada. No sé, y pero andan en Es skate. protagonista por Es que eso. hay, es que el 90% de las películas de otra época, no, es que Mucho mejor. no, el 90% de las Sí. películas de esa época hoy serían canceladas. Sí, no, hay cosas que... Claro. Bueno, ayer justo con Federico estábamos hablando de la muerte de Milan Kundera. Su literatura hoy El sería... escritor, sí. No, por eso. No, pero vamos a ir al pasado, hermano. Vamos a ir al pasado, vamos a apretar un botoncito y nos vamos al pasado. Vos sos presidente de un club y entre Ceballos y Fabro, ¿a quién le va a elegir? Entra por favor. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Por el mes de la amistad vuelve la promo Amigos de Panal Seguros. Contrata o renova tu seguro automóvil junto con un amigo y cada uno acceda a 10% de descuento. Los socios de Universitario Cooperativa Lambaré tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más info en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Arrancamos con Ariel. Reconociendo que es difícil la elección, pero yo al menos me rindo ante los 10. Desde el gran Diego Armando Maradona, siempre me encantó verle, no sé, me hipnotiza verle así, el jugador, el fantasista, el que te hace la pausa, el que te organiza el juego, el que te mete un pase y si tiene gol, más todavía, no sé, Alvarenga en su momento, Sotelo cuando andaba bien. Entonces, por más que me cuesta muchísimo elegir porque sé que Pablo Ceballos, reconozco que Pablo Ceballos es un tremendo goleador, tiene todo, pero si vos me dan a elegir, me pones en esa situación de elegir a uno sí o sí y dejarle al otro, la tendencia hacia Fabro, hacia Jonathan Fabro. Elegiría a Fabro. Vos, Federico. Fabro fue muy importante para Cerro, ¿no? En la mejor época hablamos, ¿verdad? Pero hay cosas que poner, ¿no? Porque el tema de grupo era muy complicado, Fabro, a nivel grupal. Pero, perdón, Federico, pero Bruno dice llegar a ese 2010, casi 2011, ponerle, enero 2011, ¿verdad? Sin saber qué va a pasar con el futuro, ¿verdad? No, pero Fabro ya tenía antecedentes en Guaraní, y grupal, vos recordate incluso la concentración y todo eso. Pero... Entiendo, pero te digo nomás que más o menos eso es lo que dice Bruno ahora. Ir a ese pasado... No, yo me acuerdo. Sí, y ahí, bien. ahí. Fabro, que me agregaban que Fabro tenía 6 meses más en Guaraní y nos tendió. Por eso hubo un resarcimiento para Guaraní, ¿verdad? Le quedaba 6 meses de contrato. No, yo creo que... Mira que Pablo ese arranque 2011 fue increíble. Fueron 7 partidos seguidos marcando. Y ganando Olimpia, el primero que empató ya, después se fue ¿verdad? Cuando dirigía a Pumpido el equipo. No, yo me quedo con Ceballos, que no solo era goleador, sino también tenía características de conductor en algún momento. Y por el tema grupal, repito, Fabro quizá tuvo pico alto en determinados partidos, pero me parece que, y me quedo con lo del principio, que era una cuestión de fondo, era una de las razones, por regularidad me quedo con Pablo. Atención esto, gracias Ramiro. Bruno Valdés podría dejar Boca, Cruzeiro puede ser su destino. ¿Por qué te llamas a tu amigo Piquitito? ¿Cómo era Paquetito? Wilson. Pequetito. Bruno Valdés podría ir al Cruzeiro. Estaba para ir ahí antes de llegar a Boca, que después
hubo el ofrecimiento del... Juan Maya dice acá, es mucho más trascendental Fabro, dice. Bueno, Fabio, ¿vos con quién te quedas? 2011, sin saber lo que iba a pasar después, yo lo elegiría a Fabro. Yo quiero un jugador como Fabro, un enganche, explosivo, un jugador que invente, creatividad. Repito, yo no, sin saber, nos instalamos 2011, yo no sé qué iba a pasar después. ¿Vos, Dani? Yo creo que Fabro tuvo un techo más alto y Ceballos una constancia. Y ahí ya es una cuestión de gusto personal de decir, porque creo que Ariel expresó bien el porqué de ese voto por lo que significa el 10, el reyista, o sea, todo lo que quieras, pero yo me quedaría con Ceballos por el tema de la constancia. O sea, a mí hasta por una cuestión subjetiva, independientemente de los apellidos o los comportamientos que citaban Fabio y Federico, yo me quedo, o sea, yo valoro más la constancia que inclusive, o sea, entre alguien que te puede jugar 9-10, pero con vaivenes, y otro que te puede jugar 7-8, pero con mayor regularidad, yo prefiero lo segundo. Por eso lo de Ceballos. Flamengo versus Olimpia, viaja a Brasil y alenta al rey de copas con BS Excursiones. Salida el 2 de agosto y vuelta el 4 de agosto, 4.200.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye pasajes aéreos desde Foz, 2 noches de hotel, traslado a aeropuerto, hotel, aeropuerto, traslado al estadio, ingreso, sector visitante, BS Excursiones. Informate y reservas al 0991-974-725. Viaja a Brasil y alenta al rey de copas. Reitero, informes y reservas al 0991-974725. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Juan Martín Figueiredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Y vos, si tenés que elegir entre los dos a uno, ¿a quién lo elegís, Juan Martín? No, yo la verdad que me llama la atención porque Pablo Ceballos es un gran goleador, sin lugar a dudas, gran definidor, pero lo que él menos tuvo, me parece, fue regularidad. Si lo tuvo, habrá sido, no sé, él te hacía bien un partido, un gran partido, y después te desaparecía 2 o 3 partidos. Era lo que solía pasar con él. Pero sin lugar a dudas un gran delantero. Pues yo me quedo con Fabro, mucho más trascendental, se hacía cargo del equipo, era como el conductor de Cerro. Cuando el Cerro no encontraba salida, no tenía respuesta, toda la pelota iban para Fabro y te inventaba algo siempre. Y me parece mucho más trascendental, mucho más influyente lo de Fabro que lo de Pablo Ceballos. Sí, mediáticamente lo de Ceballos tuvo muchísima más repercusión que la de Fabro. Está bien. Juan Martín Figueiredo, es un enigma el equipo de Cerro Porteño para el sábado.
No. Y yo creo que no habrá muchas sorpresas, Ariel. Arzamendia me dijeron que está para arrancar de titular, va a iniciar un segundo ciclo en Cerro Porteño. La salida de Rivas, de Gabriel Báez, sin lugar a dudas, un poco precipita el retorno de Santiago Arzamendia como titular ya en esta segunda fecha. Después habrá que ver quién reemplaza a Juan Patiño. Me dijeron que hasta aquí Melgarejo no está para ser titular, así que habrá que ver quién reemplaza a Juan Patiño. Después lo tenés allí a Enzo Jiménez siempre como lateral derecho. En el medio campo no habrá muchas modificaciones y hay que ver si Bernay mete mano al equipo, porque en la última presentación Facundo Saba jugó con un solo delantero, que fue Diego Churín, al igual que el partido en el Guayaquil contra Barcelona. Por eso hay que ver allí si es que lo acompaña un delantero más. Yo creo que mañana podría definirse eso, pero básicamente Cerro mantiene una base con Jan Fernández, Enzo Jiménez. Reitero, me queda la duda quién reemplaza a Juan Patiño. Aparece por allí Robert Piris Mota como opción 1, junto con Eduardo Brock y Santiago Arzamendia por izquierda. Claudio Aquino y Pachi Carrizo, dos inamovibles. Del medio campo Wilder Viera y Damián Bobadilla. Hay que ver si Pica Lucena se suma de vuelta a ese medio campo o de vuelta juega con dos en punta. Diego Churín, y arriba tiene muchas opciones Bernay para lo que va a ser el partido contra Meliano. Está lo de Cecilio Domínguez, Fernando Romero, que retornó también a Cerro Porteño, y Fernando Fernández. Así que habrá que ver cómo define la delantera y también el reemplazante de Juan Patiño para el partido contra Meliano. A ver, Juan Martín, jugate totalmente por un equipo, ¿puede ser? Sí, allí yo me jugaría por la dupla Diego Churín con Cecilio Domínguez en la delantera. Después iría de la siguiente manera: Jan Fernández, Enzo Jiménez, Robert Piris Mota, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo Claudio Aquino, Damián Bobadilla, junto con Wilder Viera, Pachi Carrizo, y la delantera Cecilio Domínguez con Diego Churín. Podría ser el equipo que esté parando Víctor Bernay en su primer partido interinando el plantel principal de Cerro Porteño. Es la segunda vez que le toca interinar a Bernay, ya lo había hecho en la última parte de la temporada 2019 del torneo clausura, cuando Miguel Ángel Russo había dejado Cerro Porteño. Juanma, ¿y vos tenés totalmente confirmada la nominación de Gavilán como el próximo técnico? Sí, yo no tengo duda que Diego Gavilán va a ser el técnico del Cerro. Si es que va a tener mucho crédito o no, y habrá que ver, dependerá de cómo le va, pero yo estoy 100% seguro por la información que manejamos también que Diego Gavilán va a ser el técnico del Cerro Porteño. Además de Gustavo Cañete, ¿tenés nombre de los otros integrantes de su cuerpo técnico? Te voy a confirmar, Ariel, no lo tengo a mano, pero sí estaba... Cañete sí fue siempre su asistente. Pregunto, Juanma, ¿es difícil, por ejemplo, que Bernay siga con él? Pasa que Bernay es coordinador de las inferiores de Cerro. Yo no creo factible eso. Yo creo que una vez que llegue Diego Gavilán, Bernay continuará siendo coordinador. Entro a terciar, Juanma, cada uno tiene su rol. Por eso decíamos también que Hernán Acuña, que lo acompañó en el interinato, no va a ser Acuña el scouting de jugadores en el interior. Bernay tiene su rol y el ayudante va a ser Cañete, Gustavo Cañete, que lo está ahora asistiendo también en la Copa Libertadores, que hoy se va a poder ver a través de YouTube. YouTube a las 6 de la tarde, el canal de Copa Libertadores Sub-20, y puedes ver el partido de Cerro contra Independiente del Valle. Juanma, ¿y tenés idea de cuántos juveniles estarán en el banco? No habrá muchos juveniles, según lo que me dijeron. Subió a un futbolista, un defensor central que lo estuvo probando mucho, incluso formó parte de la saga central ahí en el equipo B con Melgarejo. Estamos hablando del futbolista Juan Bautista Roldán. Él actualmente participa en la sub-19 del Club Cerro Porteño, es parte de las inferiores del club, tiene 19 años, lo cumplió ahora en mayo. Tiene 1,92 m, de muy buena presencia física, y es zurdo, maneja la pierna zurda. Estuvo en el plantel principal esta semana, fue promovido por Bernay, pero me dijeron que no va a formar parte del viaje. Bueno. Otro tema, Juanma, el caso del gerente deportivo. ¿Viene o no un gerente deportivo con esa figura, verdad, para esta comisión directiva? Sí, está la intención de contratar a uno,
para que venga a ocupar ese puesto de gerente deportivo. Lo estuvimos hablando en estos días con Bruno en la segunda edición también, sobre el rol que va a ir a ocupar, y porque consultaba evidentemente también por el scouting. Vieira, que yo me mantengo y sostengo, pese al comunicado, Vieira ya no forma parte del Club Cerro Porteño, está el comunicado, e incluso también informaciones que hablan que presta servicios a distancia, de todas formas el scouting de Cerro, pero yo insisto, él ya no forma parte del staff del club, y buscan la figura de un gerente deportivo que venga un poco allí a terciar, a opinar también de fútbol, a dar su opinión en el departamento fútbol, en cuanto a contrataciones y las cuestiones que atañen al fútbol de primera específicamente. Habrá que ver, me dijeron que sí es la intención, incluso no quieren demorarse mucho en contratar a uno, pero tienen que encontrar al ideal evidentemente y están en esa búsqueda. Bueno, estoy esperando acá, Juan, me dice que Cañete no va a ser el primer ayudante o el primer asistente. Va a tener 2 asistentes, ¿verdad? El segundo va a ser Cañete. Estoy buscando el primero. ¿Vos escuchaste algo o no? Vos sabés que no, Fede, me llama la atención porque Cañete trabajó siempre con Gavilán pero vamos a averiguar. Va a seguir, pero no va a ser el asistente directo. Como es ahora, o como fue hasta ahora. Vamos un poco a buscar el nombre de quién va a ser el asistente número 1 de Diego Gavilán. Mira que Alejandro da Silva, por ejemplo, va a formar parte va a estar como asistente de Bernay. Habrá que ver, nunca trabajó con Diego Gavilán, seguramente sí. Diego va a traer a un asistente más, tiene que ser un hombre de confianza, que ya ha tenido experiencia en otros trabajos, me imagino, con él. Porque, reitero, la idea es mantenerlo a Gavilán como técnico oficial del club. ¿Puede ser cambiante nuevamente, Juanma? ¿O crees, por ejemplo, si no gana el sábado, no se prenden las dudas con respecto a su continuidad nuevamente? ¿De quién, Fabio? Perdón, salió entrecortada la primera parte. De Gavilán cuando él llegue, perdón, está bien. Bernay ahora este sábado y el otro llega a Gavilán. ¿Y va a tener crédito, entonces va a tener respaldo para llegar a fin de año? A fin de año no sé, pero le van a dar tiene ese título de técnico oficial del club, y habrá que ver cuántos partidos le dan, si le va bien o no a Diego Gavilán, porque va a ser promocionado, por decir de alguna manera, va a pasar a dirigir la reserva al plantel principal, y en principio no va a ser como interino, o sea, le van a dar el cargo de entrenador. Vos dijiste Piri Mota juega como central, Juan, ¿verdad? Sí, yo me jugué por ese... claro, para Mota como central. desmentir otro de los rumores que se escuchó, porque en un momento también se dijo que el problema con Saba fue porque él ya no quería jugar más como central. Entonces, al jugar como central ahora quiere decir que ese problema no existió. Incluso también se había mencionado de una supuesta lesión de Piri Mota, por eso no estuvo en Guayaquil y tampoco estuvo en la primera fecha, pero eso no ocurrió, y él entrena de manera normal, fue decisión técnica exclusivamente su ausencia. Bueno, adivinando el equipo entonces. Estamos en esa. Yo creo que vamos a tener mayor claridad. Si no esta tarde, ya mañana por la mañana vamos a tener mayor claridad con relación al equipo que va a parar Víctor Bernay para enfrentar a Emiliano. El capitán tuvo un ayudante brasileño, me dice Johnny Gavilán, ayudante brasileño. Yo sé que su PF era brasileño y que uno de los problemas en Sudamérica fue que los jugadores no le entendían nada. Me habían contado eso 2 exjugadores de aquel plantel de Sudamérica. Bueno, ¿algo más, Juanma? Sí, aquí le agradezco a esta persona que me acaba de enviar esta información. La situación de Luis el Tigre Riveros, delantero de 25 años, paraguayo, oficialmente es nuevo futbolista de Cerro Porteño. Ha firmado todos los documentos y estaría llegando hoy al país. Luis el Tigre Riveros, delantero de 25 años, paraguayo, llega procedente del Audax italiano, préstamo por una temporada con opción a compra, es nuevo futbolista de Cerro Porteño. Bueno, estaba la información, ayer justamente nos estaban preguntando por él. ¿A dónde jugó el Tigre acá? Vos sabés que buscando sus antecedentes, él va directamente al fútbol chileno. Esa pregunta difícil, ¿eh? A ver si la gente a través del Twitter, aunque sea, porque hoy enviaron varios datos importantes.
¿Alguien conoce a dónde jugó el Tigre Rivero acá? ¿Sabes qué me dijeron, Fede? Sí. Que el amigo de la casa, Carlos Girlán, tuvo mucho que ver para su ida a Chile. Ajá. Entonces hay que hablar con el doctor Chaparro, que hay una conexión ahí. Lo de conocer al Tigre Riveros. Entonces, nuevo jugador de Cerro, 27 años, Juanma. 25. 25. Qué contratación, ¿no? Estaba mirando el otro día unos compactos del Audax y es un 9 que puede tirarse a los costados, es potente, pero no sé si va a venir a encajar de una en Cerro Porteño, por ejemplo, con otras exigencias, con otro estilo de fútbol, porque en Chile se juega más con más de toque, movimiento de pelota y compañía. Churín vino directo de Chile, ¿no? También, ese salió bien. El que no anduvo muy bien, que vino de Chile, que vino con expectativa, fue aquel que era de la Católica. ¿Cómo se llamaba? Delantero. ¿Insaurralde? No, Insaurralde anduvo bien. Sí. No, por eso. Paraguayo. Porque yo me acuerdo que Churín e Insaurralde vinieron casi en el mismo mercado de pase. Exacto. Y allí tuvo que ver el uruguayo Enríquez. Él era un poco... Enrique trajo a Churín. Sí. Y Leonel le dijo, este no va a jugar conmigo, claro. yo no lo pedí. ¿Quién es este? Sí, así mismo. O sea, la típica y... Jason Ibarrola. Jason. Era titular en la Católica, lo trajo González Zelada, vino con buen cartel y no anduvo en Cerro Porteño. Y era titular en la Católica, Jason Ibarrola. Bueno, y después de Chile, ya no. Acá me dicen sus equipos de la ciudad de Pilar, de donde es oriundo él. Él jugó en 3 Corrales de Pilar, jugó en la selección pilarense y ya directamente va a la U de Concepción en el 2016. Debuta en la U de Concepción y fue de Pilar directo a Chile. En 2017 le ofrecieron jugar en la Sub-20 de Chile. Le dice también aquí otra persona. Está bien. ¿El Tigre Riveros? Sí, señor. Acá me dicen lo de Enrique. No, tranquilo. No digo. Larribey era otro que vino de Chile, dice. Joaquín Larribey, que se hizo famoso por un gol. ¿A quién era que le hizo un gol? Al Milan. Al Barcelona. Al Barcelona. Pero jugando por Celta. Pero Larribey hizo un recorrido para llegar a Chile después. Y de hecho de acá se fue a Chile. A la U. Pero el gol que recordaba Federico es que tenía un pasado europeo ya de recorrido. No, pero por eso, ese jugando por Celta. Claro. Sí, era diferente lo de Larribey. Joaquín Larribey. ¿Está Juanma? Vamos a manejar la información. Bueno, hoy entonces el partido de Gavilán. No va a ser el asistente directo Gustavo Cañete. Hay otro asistente para Gavilán. Vamos a estar viendo quién será él. Y Federico, bueno, vamos a ir a fútbol internacional, por favor. Hoy a las 6 de la tarde juega el equipo de Cerro contra Independiente del Valle. La gente que quiera ver, ¿cómo hacemos eso para ver? YouTube estaba diciendo Federico, por lo general la Copa Libertadores Sub-20 no tiene internet, no sé, no hay alguien que relate, alguien que transmita, no puede ser ni semifinales. ¿Qué pasa si llega a Cerro a la final del Sub-20? Tema de las entradas de Olimpia. Federico Santander, interesante sería hablar con él, ¿verdad? Porque ayer el presidente de Guaraní, tenerlo el presidente de Guaraní, después nos vamos a ver, y los servicios. Ayer toditos los visitantes ganaron. Y anteayer toditos los locales. Y hoy vamos a ver qué pasa. Bueno,